Acompañándome ahora está un exministro ordenado de 17 años que renunció a su religión, Dan Barker. Cuéntame tu historia, Dan. Yo era uno de esos tipos, el ex reverendo, correcto, el ex reverendo, sí. Yo era uno de esos tipos que se te acercaría en la calle y te hablaría sobre Jesucristo y te convencería de decir la oración del pecador. Te convencería de que eras un pecador merecedor de condenación. Te hablaría del amor de Jesús, te leería la Biblia y rezaría. Como evangelista, amaba el evangelio y el llamado al ministerio, interactuando con muchas personas como tú. Y he cambiado de opinión. ¿Qué te hizo cambiar de opinión, Dan? Fui músico cristiano y viajaba con frecuencia. Comencé como pastor asociado de 3 iglesias diferentes en California. Nací y crecí en el sur de California. Y realmente me veía a mí mismo como un evangelista, no tanto como un predicador local, de quedarse en un lugar, sino como un evangelista que estaba ganando almas, trayendo gente al reino. Y así emprendí un evangelismo a través del país durante 8 años, pensando, ya sabes, tal vez Jesús va a esperar lo suficiente para que prediquemos un sermón más y traigamos a algunos más. Y tuvimos llamados al altar, y nosotros predicamos y cantamos. Y luego comencé a tener pequeños hijos, y conducía este pequeño Chevy Nova amarillo por todo el país. Todas nuestras cosas estaban en almacenamiento. No cobramos, aceptamos ofrendas voluntarias. ¿Por qué? ¿Por qué necesitaríamos ahorrar dinero? El mundo va a terminar. ¿Sabes por qué? ¿Por qué incluso preocuparse por todo eso? Y a veces, después de las reuniones, si tomaban una ofrenda de amor, abriríamos el sobre para ver si había suficiente efectivo para llegar a la siguiente iglesia. Era como si fuera ese tipo de cosa. Realmente viviendo por fe, no solo teniendo fe, sino viviendo por fe, confiando, ya sabes, y estaba tan emocionado y era tan positivo y rezaría y vería respuestas a la oración y vería milagros y me pondría la piel de gallina cuando hablaba con Jesús y todo eso, y de hecho todavía puedo hacer eso ahora. Como ateo puedo volver a algún lugar tranquilo y hablar en lenguas y todos esos sentimientos regresan. Guau, y puedo sentir este tipo de figura paterna, una paz que supera todo entendimiento, y me pongo la piel de gallina, y es algo bastante increíble. Mis amigos ateos creen que los religiosos solo fingen su fe. Bueno, no lo están. Algunos de ellos, algunos de ustedes en esta sala saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? Han tenido experiencias religiosas, y son muy reales. No apuntan a nada fuera de la mente, pero son cosas muy poderosas que suceden en el cerebro, y no me di cuenta en ese momento. Pero los escalofríos no eran evidencia del Espíritu Santo. ¿Sabían que los escalofríos son evidencia de la evolución? Nuestros antepasados eran más peludos. Y su pelaje para el control térmico. ¿Has visto animales o pájaros que se esponjan cuando hace frío, o para parecer más grandes, y ahuyentar a un atacante, verdad? Has visto a los animales hacer eso, así que nuestros antepasados usaban eso. Bueno, esto es un atavismo. Es algo que heredamos, ya no lo usamos. Pero es una evidencia de que evolucionamos de antepasados que sí esponjaban su pelo por esas razones. Pero en ese instante pensé que la piel de gallina era en realidad una poderosa evidencia del Espíritu Santo. Hay un montón de personas que son susceptibles y están buscando un significado. Te miraría por un minuto y diría, bueno, discúlpame por decir esto. Espero que no pienses que estoy entrometiéndome. Pero estás teniendo algunos problemas reales en tu vida en este momento, ¿verdad? ¿Cómo lo sabe? Y estás luchando con una relación personal en este momento, ¿verdad? Es gracioso y embarazoso, pero funciona. Habla con la gente en estos tonos, como si dijeras, sé cómo te sientes. Yo también solía sentirme así. Es como ser un barco sin timón, cuestionándote el sentido de la vida, por qué estás aquí y cómo tomar decisiones. ¿Dónde encuentras verdadera paz y felicidad? Pero yo era justo así y lo entiendo, ¿sabes qué? Encontré a Jesús y Él lo cambia todo. Te convertirá en una nueva criatura si le entregas tu vida. Y te sorprendería cuántas personas están de acuerdo con eso y cuántas pocas personas en esos 19 años realmente dijeron algo crítico. La mentalidad fundamentalista es un pensamiento binario. ¿Es correcto o incorrecto? ¿Bueno o malo? ¿Negro o blanco? ¿Sí o no? Así es como pensaba.
Y así es como piensan los fundamentalistas en todas las religiones. No hay término medio en su pensamiento, lo que podría explicar por qué a veces te resulta difícil hablar con personas así, porque sientes que estás hablando un idioma extranjero. Bueno, sabes lo que está pasando. La mayoría de nuestras vidas se viven en la situación relativista. La mayoría de nuestras vidas están en el área gris, contrario a lo que se cree. Y si usas palabras como esas con un fundamentalista, tiene que ir de una manera u otra en su cerebro. Tiene que ir, oh, esto es malo, o esto es bueno. Nada puede ser medio bueno. Quiero decir, al menos en la mente de cómo era en ese momento. Entonces no había forma de que en aquel entonces, como creyente fundamentalista esperando la segunda venida de Jesús, simplemente me iba a despertar una mañana. Y luego ir, oh, jaja, qué tonto, no hay Dios. Oh, cómo pude haber sido tan estúpido, ¿qué estaba pensando? Porque lo viví, lo sentí, lo creí, viví por fe. Y el lóbulo frontal de nuestro cerebro es la característica más recientemente evolucionada del primate humano, y por lo tanto es lo último en terminar de desarrollarse. No solo salimos, no nacemos completamente desarrollados, estamos desarrollándonos incluso a lo largo de nuestras vidas. IU no se desarrolla completamente hasta alrededor de los mediados de los 20. El lóbulo frontal es la parte de ti que verifica, que tiene la restricción moral social sobre tus instintos animales básicos. El lóbulo frontal es como si finalmente estuvieras creciendo cuando esa cosa finalmente madura. En algún momento, sentí un cambio en mi mente y comencé a pensar que había más por aprender. Existen personas con perspectivas distintas. Los ministros que conozco no son tontos, no son malas personas, pero tienen una visión teológica diferente a la mía. Yo tengo la verdad, y ellos no. Son tipos agradables, y todo esto pasaba por mi mente. Creo que estaba acoplado con solo crecer, y el hecho, maldita sea, de que Jesús no había vuelto. Comenzó dentro de mí, de repente, este enorme hambre de leer. Pasé por esto. Migración, y de repente después de un par de años de eso, yo todavía estaba predicando y todavía creyendo, pero mis sermones eran menos sobre el infierno y más sobre el amor. Mis sermones eran menos sobre la vida después de la muerte y más sobre vivir esta vida, y estaba creciendo, supongo, y volviéndome menos intransigente y absolutista sobre que vas al infierno y si no lo haces, ya sabes, ese tipo de cosas, a más de solo un adulto, supongo, y pensando todo el tiempo que cada pequeño movimiento que hice era lo último que pensé. Finalmente he crecido y aprendido algo. Comencé a moverme hacia este lado. A medida que pasaban unos años más, y de repente me di cuenta mientras leía más ciencia y más filosofía, y comencé a leer realmente cosas que mi definición de Dios había cambiado. Recuerdo conduciendo las autopistas del sur de California, pensando en todo esto, y rezando y pensando en el cerebro humano, y pensando en todo. Y luego esta pequeña voz en la parte trasera de mi cabeza decía que no era esta voz de figura paterna. Era esta voz de Dan Barker aquí atrás diciendo, Dan, admítelo, algo está mal. Admite que algo está mal en tu forma de pensar. No lo sabes todo. No eres la persona que, después de siglos de división religiosa, eres el tipo que lo ha descubierto todo. Afirmas que tu teología es la única correcta y quieres que todos lo sepan. Cada denominación de cristianos, todos pueden abrir la Biblia y demostrarte que tienen la interpretación correcta, y los demás están equivocados de alguna manera, o incluso son heréticos. Todos pueden hacer eso. Yo puedo hacer eso. Puedo abrirte la Biblia y decirte, léela con una mente abierta y un corazón abierto, y verás la verdad, que es la forma en que la veo. La verás de la manera que yo la veo. Pero por supuesto que no lo hacen. Los seres humanos no son así. Existen diversas interpretaciones. Y me di cuenta de que cuando Pablo dijo en la Biblia, Dios no es el autor de la confusión. ¿Puedes pensar en un solo libro que haya causado más confusión que la Biblia? Realmente, piénsalo. La gente cree tener la razón, pero discrepan entre ellos. Y llegué a este lugar donde comencé a darme cuenta, bueno, ¿sabes? El hijo pródigo es una parábola, y Adán y Eva son muy probablemente una metáfora. Porque ahora, desde la evolución, sabemos que no podría haber habido un Adán y Eva. Simplemente no podría. Es imposible.
así que tenía que ser una metáfora. Entonces, si eso es cierto, tal vez incluso Dios mismo es solo una gran figura retórica. Tal vez Dios mismo es solo una gran metáfora, una forma para que la raza humana cuente una parábola, una historia sobre nuestra existencia que nos da significado de alguna manera moral. Y me moví hasta este borde en mi propia mente, pensando y leyendo y aún amando mi vida cristiana. Y fue extraño porque recuerdo conducir en esas autopistas. Esta voz está diciendo, Dan, algo está mal, pero por aquí. Esta voz diciendo, sí, pero estoy hablando con Jesús. Ahora no molestes. Estoy hablando con Jesús, pero ¿realmente lo estás? Sí, pero ¿por qué? Pero se siente bien. Pero todas las religiones dicen eso, cada uno sabes. Pero ¿estás seguro de que no solo estás hablando contigo mismo? No, ¿por qué? Pero sabes. Y entonces es como este ojo que está mirando alrededor del mundo. Mira a esos hindúes, mira a esos musulmanes, mira a esos mormones locos, mira a esos, ya sabes, mira a estos. Y luego de repente ese ojo fue así. Fue extraño convertirme en mi propio experimento científico. Es espeluznante. Es realmente una cosa extraña cuando sabes que tienes la verdad, y sabes que es real, y lo sientes. Y todavía puedo reproducir esos sentimientos ahora mismo. Todavía podría sentir esta presencia y hablar con este ser, que no está allí. Pero fue como una cosa humillante. Eso sucedió, fue como espera un minuto. Soy el sabelotodo, ¿no? El que cree tener la verdad absoluta. Pero, ¿qué sé yo realmente? Tengo otros amigos ateos que fueron criados religiosos. Dicen que fueron bajados un par de niveles. Fueron bajados de su arrogante pedestal, o de la idea narcisista de que somos especialmente elegidos, o que un grupo de personas es un pueblo elegido, o que una cierta iglesia es la verdadera iglesia. ¿Sabes? Ese tipo de pensamiento que básicamente lo único que hace es crear divisiones en nuestras sociedades. Construye muros, crea un grupo interno y un grupo externo. Llegué al claro final de esta migración. Y fue en el verano de 1983. Y me di cuenta, ¿sabes qué? Seamos honestos aquí. Realmente no hay evidencia de un Dios. Me volví un ateo recién convertido. Leí un libro de Annie Laurie Gaylor titulado Ay de las mujeres. La Biblia me lo dice y me sorprendió el trato hacia las mujeres en la ley bíblica. Le escribí una carta agradeciéndole por escribir el libro, y le conté un poco sobre mí. Ella y su mamá iniciaron la Fundación Libertad de Religión a mediados de los 70. Entonces dijeron, bueno, podrías escribir un artículo para nuestro periódico. Y lo hice. Escribí un artículo para creo que fue junio de 84. Y luego recibí una llamada de una mujer en Chicago. Yo estaba en California y ella era productora de un programa con una mujer que era presentadora. Su nombre era Oprah Winfrey. ¿Y ella dijo, vamos a tener a Ann Gaylor y Annie Laurie Gaylor en el programa para hablar sobre el ateísmo en el programa de Oprah Winfrey. Y nosotros preguntamos si conocen otras buenas historias. Y nos contaron sobre ti, así que volé a Chicago. Esa fue la primera vez que hablé públicamente sobre el ateísmo. Fue la primera vez que hablé públicamente ante una audiencia hostil, porque Oprah había llenado esa audiencia con fanáticos de la Biblia. Y esa fue la primera vez que conocí a otros ateos conscientemente. Y por eso tenía miedo por todas estas diferentes razones. Siempre estuve enamorado de la razón, la inteligencia y la verdad. Pensaba que el cristianismo tenía la verdad y realmente lo creía. ¿Cuándo te convertiste en cristiano cuando eras un niño pequeño? Me crié en la iglesia, pero a los 15 años entregué mi vida a Jesucristo. Acepté el llamado de Dios para ser ministro y evangelista. A esa edad salí y empecé a compartir. Fui a México, a las montañas y las selvas de México, para compartir mi fe durante años. Viajé por los Estados Unidos, parándome en parques y esquinas de calles y contándole a la gente sobre el amor de Jesús. Un evangelista de 15 a 17 años a través de todo. Nosotros, no, lo hice en el 3er grado. Entiendo. Y realmente no he cambiado. Todavía estoy buscando inteligencia, razón y valores. Y todavía amo la verdad. Todavía soy la misma persona, el mismo ministro que quiere saber qué es real y qué es verdadero. Y he decidido que las evidencias para el cristianismo no son evidencias sólidas. La Biblia es un documento poco fiable,
y es un documento muy poco inspirador. Y mi corazón no acepta lo que mi mente rechaza tras un estudio serio. Y entonces, decidiste. ¿Qué? Allí. No hay Dios. Bueno, ahora soy ateo, sí. Personalmente no tengo una creencia en Dios, que es una definición. Pasaste de ser ministro por 17 años a no creer en Dios. ¿Qué dice eso de ti? Estaba equivocado, cometí un error. Tenía una ilusión psicológica que mi cultura y mi familia me presentaban como verdad, la cual acepté de todo corazón. ¿Y qué te ha llevado ahora a la conclusión de que no hay Dios? Ser ateo no significa concluir que no hay Dios, sino que una persona no tiene fe en Él. No hay evidencia, no hay sustento para que yo diga que tengo fe en Dios. Puede que Dios exista, pero hace un buen trabajo ocultándose. Si está ahí, lo aceptaría. Y tú dices, bueno, todos esos 17 años que estabas diciéndole a la gente en las calles y eras un evangelista tan devoto, tenías razón para creer que había un Dios. ¿Cuál era la razón que usaste entonces? La razón era mi propia sensación psicológica personal de que estaba en contacto con una mente superior. Rezaba todos los días, veía supuestas respuestas a la oración. Puede haber una base científica objetiva para la moralidad fuera de lo sobrenatural, fuera de la religión, basada en el valor de la vida humana, basada en el hecho de que la vida es preferible a la no vida, haciendo una jerarquía de sistemas de valores que no tiene nada que ver con recibir un edicto escrito en piedra de un Dios. Soy libre con una mente racional para determinar una jerarquía de valores que me conviene y que me ayuda a protegerme de lo que percibo como... ¿Sientes que estás mejor ahora que has rechazado la religión en tu vida? Bueno, ahora tengo el control de mi propia mente. No estoy recibiendo órdenes de alguna mente que ni siquiera sé quién estaba en control de ella antes. Básicamente, estaba viviendo una ilusión. Todavía soy un ministro. Todos ministramos algo a esto. Mundo, pero... Creí en ese momento que sabía lo que estaba haciendo. Creí que el toque de Dios estaba en mi vida, que había recibido el santo llamado, una confirmación. Yo creo que la Biblia me habló, que el Espíritu Santo me ministró y me dio dirección. Lo creí sinceramente. Y la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Y los frutos de mi vida cristiana tenían todos esos frutos. Sacrifiqué, viajé, di, obedecí. Le di un 110% de oportunidad y un 10% de oportunidad y no pasó la prueba.